Buenos días, jóvenes, espero se encuentren muy bien. Este, Seguimos con nuestras clases de la unidad 3 de electrodinámica, ¿verdad? Y hoy vamos a ver lo que viene siendo la ley de Ohm y la resistencia, ¿verdad? Y aquí nos dice, la resistencia R se define como la oposición a que fluya la carga eléctrica, ¿verdad? Y este es independiente de la FEM aplicada y de la corriente que pasa a través de cualquier elemento, ¿sí? Entonces, la resistencia es la oposición, se opone al flujo de la corriente. Y aquí tenemos que George Simon Ohm descubrió que para un resistor dado a una temperatura particular, la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado. Y esto, bueno, se expresa en la ley de Ohm, que dice, la corriente que circula por un conductor dado es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus puntos extremos. Y entonces, pues aquí tenemos la ley de Ohm, ¿verdad? Resistencia es igual a voltaje sobre corriente, el voltaje es igual a la corriente sobre la resistencia. Cuanto mayor sea la resistencia R, menor será la corriente I para un voltaje dado B. Ok, entonces aquí pues vamos a poner la otra formulita. A ver, aquí voy a poner las herramientas, se me olvidó ponerlas, pero ahorita la pongo. Quito esto de aquí. Entonces, de aquí también podemos despejar la corriente, ¿verdad? Entonces tenemos que la corriente I es igual, y aquí podemos tener, ¿verdad? Esta está dividiendo, la pasamos multiplicando y la R dividiendo. La corriente va a ser el voltaje sobre la resistencia. Bueno, esas son mis letras, ¿verdad? Y dice, cuanto mayor sea la resistencia, menor será la corriente I para un voltaje dado B. Entonces, si mantenemos el voltaje aquí constante y aumentamos la resistencia, pues el resultado de esta división se va a ir haciendo más pequeño, ¿verdad? Entonces I va a ser más pequeño, ¿verdad? Entonces, si aumenta la resistencia, menor será la corriente. Aquí está expresado. Las unidades. La resistencia es en ohms, el voltaje en volts y los amperes, pues, la corriente en amperes, ¿verdad? Y aquí está fácil porque tenemos por unidad, no tenemos otra conversión. Dice, una resistencia de un ohm permitirá una corriente de 1 amper cuando se aplica a sus terminales una diferencia potencial de 1 volt. Entonces son unidades, está muy sencillo. Y aquí dice, hay 4 dispositivos que se usan a menudo en el laboratorio para estudiar la ley de Ohm, que viene siendo la batería, el voltímetro, el amperímetro y el reóstato. El reóstato es una resistencia variable, ¿verdad? Se la podemos ajustar. Y bueno, aquí están las figuras. La figura 27.6 dice diagrama de un circuito que permite estudiar la ley de Ohm. Y aquí está, ¿verdad? Tenemos nuestra batería con su positivo, su negativo, el voltímetro con su positivo, con su negativo, un amperímetro con su positivo y su negativo, y un reóstato, ¿verdad? Que es una resistencia variable. Creo que anteriormente ya habíamos visto que la resistencia es simplemente así, ¿verdad? Así nada más. Bueno, más bonita, pero es así nada más. Aquí el reóstato, pues bueno, es muy parecido, pero tiene esta flechita aquí. De hecho, también podemos encontrarlo así, ¿verdad? De esta forma. Y este es un reóstato también. Ok. Aquí, pues también tiene un signo positivo y tiene un signo negativo. Entonces, aquí podemos ver que para el voltímetro se conecta el positivo de la batería con el positivo del voltímetro, el negativo de la batería con el negativo del voltímetro. Aquí el amperímetro se ve como una caída de voltaje, ¿verdad? De más a menos, y el positivo de la batería se conecta con el positivo del amperímetro. Y el negativo
del amperímetro se conecta al positivo de la resistencia. La resistencia en sí no tiene polaridad, sino que esto es solamente para indicar que hay una caída de tensión, ¿verdad? Y que se opone al flujo de la corriente. Entonces va de más a menos. Entonces esta negativo se conecta a una terminal del reóstato y el negativo del reóstato se conecta al negativo de la batería y también al negativo del voltímetro. Entonces así podemos hacer nuestro arreglo para ver cuánto voltaje hay en este circuito y cuánta corriente fluye también a través de la corriente. Muy bien. El flujo de la corriente pues va a ir en este sentido. En este sentido, por aquí se supone que no viene corriente, nada más mide el voltaje, no interfiere y por aquí viene la corriente. ¿Sale? Esta es nuestra corriente. Bueno, y esto físicamente, ¿cómo se ve? A ver, lo voy a hacer, ahí está bien, ¿verdad? Entonces tenemos las baterías, tenemos la batería, el símbolo de la batería, el positivo está el negativo y aquí tiene la terminal positiva, que viene siendo esta de aquí. Esta positiva viene por aquí y se conecta al positivo del voltímetro, como está aquí, al positivo del voltímetro, ¿verdad? El positivo del voltímetro viene y se conecta al positivo del amperímetro, ¿verdad? Que es este de aquí. Entonces, como este está en serie, aquí tomamos la salida, que es el negativo, y se viene y se conecta al reóstato, ¿verdad? Como está aquí. Entonces aquí también podemos poner los signos del reóstato, positivo y negativo, solamente para indicar que es una caída de tensión, ¿verdad? Entonces el negativo del reóstato, que viene siendo este punto de aquí, pues viene al negativo del voltímetro, del negativo del reóstato al negativo del voltímetro, ¿verdad? Y del negativo del voltímetro viene al negativo de la batería, que viene siendo este mismo punto, viene aquí al negativo. Y entonces ahí está nuestro circuito, como lo podríamos ver físicamente si lo conectamos en el laboratorio. Muy bien. Entonces esto está bien sencillo, ¿verdad? Sin problemas. Bueno, y aquí pues lo que sigue es un ejemplo. Dice, el contacto del reóstato está en la posición que se muestra en la figura 27.6. O sea, es como si vamos a estudiar este circuito con un ejemplo. La lectura del voltímetro indica 6 volts, el amperímetro indica 400 miliamperes. Vamos a marcarlos aquí. El voltímetro 6 volts, el amperímetro 400 miliamperes. Y pregunta, ¿cuál es la resistencia a través del reóstato? Entonces, ¿y cuál será la lectura del amperímetro si la resistencia se duplica? Entonces vamos a ver qué dice aquí el plan. Dice, conocemos la corriente I y el voltaje V, así que podemos aplicar la ley de Ohm para calcular la resistencia eléctrica. Recuerde usar las unidades básicas del Sistema Internacional de volts y amperes. No tomaremos en cuenta ninguna otra resistencia. O sea, así como está el dibujo, ¿verdad? Así como está este dibujito, así es como va a quedar. Muy bien. Entonces dice, resolvemos para la primera pregunta, ¿cuál es la resistencia a través del reóstato? Aquí. Entonces nos venimos aquí al inciso A. Resolvemos la ley de Ohm para la resistencia R y sustituimos los valores conocidos. Entonces, como ven, aquí es aplicación directa. Tenemos nuestra ley de Ohm, aquí está. Tenemos aquí la ley de Ohm, que es esta. Entonces la aplicación es directa, ¿verdad? Resistencia igual a voltaje sobre corriente. Nos venimos acá, aquí está, resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Y ya sabemos que el voltaje son 6 volts, lo sustituimos, la corriente son 400 miliamperes, lo sustituimos, hacemos la operación y vamos a encontrar que la resistencia es igual a 15 ohms. Muy bien. Ahora, para el inciso B, dice, ¿cuál será la lectura del amperímetro si la resistencia se duplica?
Entonces de aquí, de la ley de Ohm, ahora queremos conocer la corriente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente despejamos, resolvemos la ecuación para la corriente y nos queda que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje ya lo conocemos, que son 6 volts, lo ponemos. La resistencia ya la conocemos, son 15 ohms, pero aquí nos dice que la duplicamos, ¿verdad? ¿Cuál será la lectura del amperímetro si la resistencia se duplica? Entonces, si tenemos 15 ohms, pues el doble de 15 ohms son 30 ohms. Entonces aquí lo sustituimos. Lo sustituimos, hacemos nuestra operación y encontramos, aquí está este signo como que está mal, ¿verdad? Encontramos este signo, este símbolo, ¿verdad? Este R no va ahí, aquí tiene que ser I. Y es igual a 200 amperes, que equivale a 200 miliamperes, ¿verdad? Entonces aquí tiene R, ese está mal, debe de ser la corriente, porque es lo que estamos encontrando. Y entonces, pues ya tenemos aquí, pues nuestro resultado. Vamos a ponerle aquí, igual a la corriente. Esa es la I de la corriente, ¿verdad? Es mi I. Ahí está el resultado. Y bueno, ese es el ejemplo que viene ahí, muy sencillo. Entonces, en este caso tenemos una aplicación directa de la ley de Ohm y pues es todo, muy sencillo. Yo sé que no van a tener problemas, pero si tienen alguna duda, ya saben, mándenme ahí su mensaje y con mucho gusto les respondo sus dudas. Cuídense mucho, pórtense bien y hay que seguirnos cuidando. Hasta luego.